La mente de Lucía era un caos de sombras y ecos. El olor no era el de la tierra seca de su natal San Luis Potosí, era un aroma denso, salado, a red de pesca y yodo. El rugido del mar no era un susurro, sino un golpe rítmico contra la madera. Esto tiene que ser un sueño, pensó con desesperación. Ella solo había visto el Golfo una vez, cuando ahorró meses para visitar a su hermana en la Universidad Veracruzana. ¿Por qué el mar reclamaba ahora sus oídos? Trató de despegar los párpados, pero el cuerpo no le respondía. Estaba atrapada en esa parálisis del sueño donde el alma está despierta pero la carne es de piedra. Manita. Hermanita, no te me vayas. ¡Ay, Diosito! Un grito agudo y desgarrador la sacudió. Ya no tengo hambre, de veras. Ya no quiero el pan, pero despierta, por favor. Sintió un peso muerto sobre su pecho y unos bracitos que la sacudían con una fuerza nacida del miedo. ¿Hermanita? Lucía se desconcertó. Ella era la mayor, la jefa de su casa desde que sus padres fallecieron cuando ella apenas terminaba la secundaria. Durante 15 años cargó con la crianza de sus hermanos, siendo para ellos madre y padre. Nadie la llamaba manita, ella era el roble de la familia. ¡Qué poca abuela tiene esa mujer! Rugió una voz áspera entre la multitud. Darle semejante trancazo a la huerca por un pedazo de pan. Miren nada más cuánta sangre. ¿Todavía respira? Y fue su propia tía, la desgraciada. Intervino otra mujer. Ni que el pan fuera de oro. La empujó con saña contra el casco de la lancha. Es un animal. Pobre de la chamaca. Si no fuera por su papá, que es el mejor atarrayero de toda la costa y el que más le mete al monte, los viejos Guzmán no tendrían ni donde caerse muertos, mucho menos esa casa de concreto que acaban de levantar. ¿Y así le pagan a la niña? Corran por la mamá. Gritó alguien más. Que venga doña Chole, que si se tarda, ya no va a encontrar a la niña viva. Esa Leticia es de armas tomar y tiene el corazón de piedra, murmuró un hombre. Mejor ni meterse con ella, que es capaz de vendernos al diablo con tal de salirse con la suya. A Lucía le zumbaban los oídos. Sentía la arena fina colándose entre sus dedos y un dolor punzante, como un clavo ardiendo, justo en la frente. No inventen chismes. Esa voz cortó el aire como un machete desafilado. Esa escuincla le robó el almuerzo a mi hijo. Yo solo le di un llegue para que aprendiera. ¿Quién iba a saber que era de cristal? Mírenla, siempre de achacosa igual que la madre. Es un desperdicio de comida lo que se le mete a esa boca. Mentira. Mi hermana no robó nada. Chilló el niño que lloraba sobre Lucía. El Beto tiró el pambazo a la arena porque decía que estaba frío y ya no lo quería. Mi hermana lo recogió porque no habíamos desayunado. Ella no es ninguna ratera. Cállate, chamaco mentiroso. Bramó la mujer. Seguro se pegó a propósito para no trabajar. Es pura maña. Ya cállese, Leticia. Una voz anciana y autoritaria se impuso. La niña tiene un agujero en la cabeza y usted sigue con sus bajezas. Tenga tantita madre. Lucía quería gritar, quería verle la cara a esa mujer tan vil, pero sus ojos pesaban como plomo. De pronto, unos brazos flacos pero llenos de una ternura eléctrica la levantaron del suelo. Sintió gotas calientes, lágrimas, cayendo sobre sus mejillas. Mi niña. Mi lucerito. Era el llanto de una madre. Un calor que Lucía no sentía desde los 14 años, cuando un accidente de carretera le arrebató a la suya. Ese abrazo le dolió más que el golpe en la cabeza, era una seguridad que creía perdida para siempre. Mamá, ya no llores, que le sale mucha sangre. Traigan al doctor Méndez. Gritó una niña pequeña. Lucía sintió que la depositaban en una superficie plana. Unas manos expertas, con olor a alcohol y hierbas, comenzaron a limpiar su herida. El ardor fue tan intenso que un espasmo recorrió su cuerpo y, finalmente, logró abrir los ojos. Ya despertó. La niña ya abrió el ojo. Celebró la gente. El doctor terminó de vendarle la cabeza con un trapo limpio. Ya pasó el susto,
Chole, dijo el médico con calma. Pero la niña está muy débil, está anémica. Necesita comer bien, calditos, frijoles, algo que le dé fuerza, o no la va a contar la próxima vez. Lucía parpadeó, tratando de enfocar. El mundo se veía distinto. No había máquinas de hospital, sino gente vestida con ropa humilde y gastada, sombreros de palma y guaraches. ¿Qué era esto? ¿Una broma? ¿Una obra de teatro? ¿O acaso la caída por las escaleras en la boda de su hermano la había mandado a otra vida? Vio sus propias manos, eran diminutas, llenas de callos prematuros y manchas de sol. Bajó la mirada hacia su cuerpo flaco y su vestido remendado. Una risa amarga quiso salir de su garganta. Vaya suerte la mía, pensó. Había pasado 29 años rompiéndose el lomo como lucía en su vida anterior. Tras la muerte de sus padres, dejó los libros para vender comida en los mercados, trabajar en maquilas y, finalmente, levantar un puesto de antojitos y estofados que se volvió famoso en su colonia. Con ese sudor pagó la carrera de su hermana y la academia militar de su hermano. Apenas ayer, o en esa otra vida, los había visto realizados, su hermana casada y con un buen empleo, su hermano, un capitán respetado del ejército mexicano. Se había tomado un par de tequilas de más, celebrando que por fin su labor de hermana mayor había terminado. Y entonces, el escalón en falso, la oscuridad, y ahora esto. Miró a la mujer que la abrazaba, joven pero marchita por la pobreza, y al niño que la miraba con ojos de perro fiel. El destino le estaba jugando una broma pesada, le había devuelto la infancia, pero en una familia donde el hambre se combatía recogiendo sobras del suelo. Bueno, pensó Lucía, mientras una chispa de la determinación que la hizo sacar adelante a sus hermanos en la otra vida empezaba a arder en su pecho, si ya estoy aquí, no me voy a dejar morir. Si pude levantar un negocio de la nada antes, este pueblo pesquero va a saber quién es Lucía. ¿Usted es mi mamá? Soltó Lucía con la voz quebrada. No tenía ni un solo recuerdo de la dueña original de ese cuerpo, pero el golpe en la cabeza era la excusa perfecta. En todas las historias de segundas oportunidades que había escuchado, la amnesia era el comodín ideal para no levantar sospechas mientras entendía dónde diablos estaba parada. El rostro de la mujer, que ya estaba pálido, se puso del color de las calorías. Se tambaleó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Dios santísima. ¿Qué dice, mi niña? ¿Cómo que no me conoce? Doctor Méndez, por el amor de Dios, dígame que tiene mi hija. El doctor Méndez, un hombre canoso con el rostro curtido por el sol y la experiencia, se rascó la barbilla. Mire, doña Chole, he visto casos así en la clínica del puerto. A veces, un fustazo fuerte en el coco hace que los cables se crucen. La memoria se escapa como el agua entre las manos. A ver, chamaca, haz un esfuerzo. ¿No te acuerdas de nada? Lucía arrugó la frente, fingiendo una concentración dolorosa, y luego negó con la cabeza. Siento la mente como si le hubieran pasado un borrador. No sé quién soy ni quiénes son ustedes. Ay, mi Lucerito. Chole le apretó la mano, llorando con un sentimiento que a Lucía le apretó el corazón. Los vecinos que se habían amontonado en la entrada de la casa no dejaban de murmurar. Todos en el pueblo sabían que la vida de Soledad, Chole, era un calvario. Su suegra, doña Crucita, era una mujer agria que no perdonaba error ajeno, y su concuña era más floja que una mandíbula de arriba. Chole vivía enferma desde que nació su hijo más chico, pero la vieja Crucita no la dejaba ni respirar, mandándola siempre a lavar ajeno o a limpiar el patio bajo el solazo. Aunque el marido de Chole, Esteban, era el que más dinero traía a la casa con la pesca y la caza, ni un peso llegaba a manos de su esposa. Todo se lo quedaba la suegra, la administradora. No se me desespere, Chole, dijo el doctor. Llévela a descansar. Que no le dé el aire ni el sol. Quizás con los días las ideas se le acomoden solas. Gracias, doctor. Dios se lo pague, dijo Chole secándose las lágrimas con el mandil. Se agachó para cargar a Lucía, pero un muchacho joven y espigado se le adelantó. Déjeme a mí, cuñada. Yo la llevo, dijo el joven.
Lucía lo miró con curiosidad. Tenía un aire diferente, más educado, como de alguien que leía libros. Se sentía rarísimo que un muchacho de unos 20 años la cargara como a un bebé, siendo que ella, en su otra vida, era una mujer independiente de casi 30. Relájate, se dijo, ahora eres una niña de 10 años. Actúa como tal. ¿A poco tampoco te acuerdas de tu tío Manuel? Le preguntó él con una sonrisa triste. No, de nada, respondió ella, y el movimiento le provocó una punzada de dolor que la hizo chillar. Entraron a un patio amplio. La casa no era de palapa como las demás, era de tabique y cemento, con 5 cuartos. Era, por mucho, la mejor casa de esa zona del pueblo. Si tienen dinero para una casa así, ¿por qué esta niña casi se mata por un pambazo viejo?, se preguntó Lucía. ¿Y ahora qué alboroto traen? Una mujer vieja, de pelo cano y arrugas que parecían grietas de tierra seca, salió del cuarto principal. Al ver a Lucía ensangrentada, frunció el ceño con asco. Se fueron desde temprano y miren cómo regresan. ¿Saben cuánto va a costar la medicina para ese descalabro? En esta casa parece que crío puros enfermos e inútiles. Ni que fuera yo el Banco de México para aguantar tanto gasto. Chole, qué mala madre eres que no cuidas a la escuincla. No fue culpa de mi mamá. Saltó el pequeño Pedrito, poniéndose frente a su hermana como un pequeño guardaespaldas. La tía Leticia la empujó. La vieja Crucita clavó su mirada de halcón en una mujer robusta que intentaba escabullirse hacia la cocina. Leticia. ¿Qué mosca te picó ahora? Leticia, la concuña, se puso roja. Ay, doña Crucita. Es que el Beto me dijo que la chamaca le había robado su pambazo. Me dio un coraje. Mentira. Gritó Mari, la hermana gemela de Lucía. El Beto siempre inventa cosas para que nos peguen. Leticia se indignó. No le digas mentiroso a mi hijo. Sí, digo, Beto. Ven para acá y diles que esta ratera te quitó el pan. El Beto era un niño moreno y pasado de peso, el consentido de la abuela. Salió temblando, pero al ver a Lucía pálida, con la venda llena de sangre y esos ojos grandes que parecían juzgarlo desde el más allá, se petrificó. Beto, dijo de pronto Juan, el hermano mayor de Lucía, un niño de 10 años que solía ser muy callado. ¿Te acuerdas de lo que dice el abuelo sobre los mentirosos? Que cuando se mueren, el diablo les corta la lengua con unas tijeras oxidadas en el mismísimo infierno por andar de calumniadores. Beto miró a Lucía. En su mente de niño, ella ya parecía un fantasma regresando por justicia. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a chillar como si lo estuvieran matando. ¿Perdón? Yo no quise. El pan se me cayó a la tierra y ya no lo quería porque estaba sucio. No me lleves, Lucía. No dejes que el diablo me corte la lengua. Va. La verdad salió a flote y Leticia no supo ni dónde meterse. Le dio un manotazo a su hijo para callarlo. Chamaco baboso. Pues ya lo regañé, Chole. Son cosas de niños, no te lo tomes a pecho. En eso, un hombre mayor, hermano del abuelo, intervino molesto. Déjense de tarugadas. Crucita, saca dinero y págale al doctor Méndez sus honorarios. Crucita casi se atraganta de la rabia. Pagar. Esa niña y su madre son un barril sin fondo. Se comen lo que no producen. No hay dinero, que se cure con ceniza y un trapo viejo. Aquí no se tira el dinero en médicos. Y de un portazo se encerró en su cuarto. Leticia, viendo que la cuenta le caía a ella, murmuró, yo no tengo ni un peso, y se escabulló también. Chole, con el alma rota, miró al doctor con vergüenza. Doctor, perdone, en cuanto llegue mi esposo Esteban de la Pesca, él irá a pagarle al consultorio. Se lo juro. Los vecinos se fueron dispersando, negando con la cabeza. Todos sabían que Crucita no era la abuela real de Lucía. Era la madrastra de Esteban. Se había casado con el abuelo cuando él quedó viudo, trayendo con ella a su propio hijo, el marido de Leticia. Por eso trataba a Esteban y a su familia como si fueran arrimados, a pesar de que eran ellos los que mantenían el hogar.
Lucía, acostada en un catre viejo, apretó los dientes. Madrastra de cuento de terror, tía abusiva y primos mentirosos. Ya verán, pensó Lucía mientras el sueño la vencía por la debilidad. En este México de injusticias, la que sabe cocinar y hacer negocios es la que manda. Y yo de hambre no me vuelvo a morir. Una piedra, un milagro y un huevo tibio. Lucía yacía en el catre, envuelta en una cobija de lana áspera, observando a Soledad. No sabía cómo sentirse. Aunque esta nueva madre se veía frágil y un poco dejada, después de 14 años sin madre, por fin alguien la miraba con un amor que no pedía nada a cambio. Juan se acercó y le acarició el pelo, susurrándole a su mamá. Jefecita, mi hermana siempre ha sido bien delicada desde que nació. Y ahora con este golpe. El doctor dijo que necesitaba comer bien para recuperar la sangre. Se hizo un silencio pesado en el cuarto. Soledad pensó en su suegra, esa mujer que contaba hasta los granos de sal, y salió con la cara desencajada. En cuanto se fue, el pequeño Pedrito se acercó y le tocó la mejilla con sus manos frías. Manita, descansa. Mañana te voy a traer un huevo de las gallinas, vas a ver, me lo voy a robar para ti. Lucía le sonrió al niño antes de que el cansancio la venciera. Justo antes de caer en un sueño profundo, alcanzó a oír los gritos de la vieja Crucita en el patio. Comer, comer y comer. Ni que fuéramos ricos para mantener a tanto parásito. Que el doctor, que la medicina. ¿De dónde creen que sale el dinero? Los huevos son para venderse en el mercado del domingo. Ahí queda un poco de arroz quebrado en el costal, hazle un atole y ya, no estés molestando. Lucía se hundió en una oscuridad total. Durmió por lo que parecieron siglos, sin despertar ni cuando intentaban darle líquidos. Estaba atrapada en un pozo sin fondo, hasta que de pronto, una chispa de luz brilló en su mente y una voz chillona pero dulce resonó en sus sopes, no puede ser. ¿Cómo acabé amarrada a un humano tan flacucho? ¿Qué hago ahora? Si se muere, me quedo libre, pero quién sabe otros cuántos siglos me quedo tirada en el lodo. Resulta que esa voz era una piedra espiritual que había sido sellada y arrojada al mundo de los mortales. Había esperado años hasta que una mujer la recogió en un arroyo. Lucía recordaba haber encontrado una piedrita de colores cerca de un río en sus únicas vacaciones. La piedra había usado su último aliento de magia para traer el alma de Lucía a este nuevo cuerpo. Ay, mejor ser la piedra de una chamaca débil que quedarme en la oscuridad. Esa herida en la frente se ve fea, voy a tener que gastar mis últimas pilas en remendarla. Lucía sintió un frescor bendito en la frente, como si le pusieran una compresa de agua helada. El dolor punzante desapareció de golpe. Abrió los ojos. Una veladora apenas iluminaba el cuarto. Soledad estaba cabeceando al pie de la cama. Lucía sintió un calor extraño en la muñeca. Al levantar el brazo, vio un hilo rojo con la piedrita arcoíris que siempre llevaba en su otra vida. ¿Cómo demonios había cruzado con ella? Lucerito. Ya despertaste. Soledad dio un brinco de alegría. Llevas 3 días como muerta, ya iba yo a pedirle a Dios un milagro o a llevarte cargando hasta el hospital del puerto. Lucía miró a su madre. Era joven, pero sus manos estaban llenas de grietas y callos de tanto tallar ropa ajena y desgranar maíz. Mamá, le dijo Lucía. El corazón se le estrujó. Hacía tanto que no pronunciaba esa palabra. No llores, mi cielo. ¿Te duele? Ven, deja que te sople. Soledad le sopló la frente con ternura, secándose las lágrimas con la manga de su blusa gastada. Soledad recordaba con amargura que, cuando estaba embarazada de los cuates, se cayó al río lavando y los niños nacieron antes de tiempo. Mari nació fuerte, pero Lucía siempre fue la enfermita, la que no agarraba el pecho, la que siempre tenía calentura. Y ahora, la vieja Crucita ni un huevo quería darle. Ten, mi niña. Tu tía Lupita, la más joven de la casa, me dio este huevito a escondidas. Lo tuve en agua caliente para que no se enfriara. Cómetelo rápido, dijo Soledad pelando el huevo con manos temblorosas. Lucía se lo comió despacio, saboreando el gesto más que el alimento.
Descansa otro poquito, siguió Soledad. Voy a prepararte un arroz bien espeso con sus verduritas. Me voy a asegurar de que comas bien, aunque me griten lo que quieran. Lucía recordó los gritos de la abuela. Sabía que ese plato de arroz le iba a costar a su madre una sarta de insultos y humillaciones. Mamá, dijo Lucía agarrándole la mano, no se meta en problemas. Voy a comer lo que coman todos, con eso tengo fuerza. Soledad se detuvo en el umbral al escuchar a su hija. Forzó una sonrisa para ocultar la angustia que le causaba la vieja Crucita. No te preocupes por el que dirán, Lucerito. El doctor dijo que ocupas recuperar fuerzas. Tu papá casi se vuelve loco cuando supo lo del golpe, por eso le pidió a don Beto, el vecino, que se fueran temprano al monte. Ya no tardan. Al rato vas a estar tomando un caldito de pollo bien caliente, con su pierna y todo, vas a ver. La puerta cerró con un rechinido. Lucía se quedó sola. Se tocó la venda y luego miró la piedrita de colores en su muñeca. La sacudió con incredulidad. Se supone que solo cruzó mi alma, ¿cómo es que traigo esta piedra? Debe ser un sueño. ¿Cómo va a ser una piedra mágica esta cosa? Piedra inútil tu abuela. Toda tu familia son piedras inútiles, una voz chillona y llena de coraje retumbó en su cabeza. Un punto de luz dorada brotó de la piedra arcoíris. Lucía casi salta de la cama del susto. La luz se condensó en una bolita dorada, como un fuego fatuo, con unos ojazos redondos y una boquita que no paraba de hacer berrinche. Lucía intentó atraparla, pero el orbe esquivó su mano con una elegancia altiva. Hey, no te enojes. Perdón. ¿Entonces de veras eres un espíritu? ¿Tú me curaste? Preguntó Lucía, fascinada. La bolita flotante resopló, inflándose como un globo. Yo soy una reliquia milenaria, chamaca. Fui refinada por las manos de los antiguos dioses. Pero mi poder fue sellado por una envidiosa, y ahora terminé amarrada a un humano tan simplón como tú por culpa de una gota de tu sangre. Pues muy poderosa y todo, pero si tienes el poder sellado, estamos en las mismas, replicó Lucía con su pragmatismo de comerciante. No te puedo comer ni me sirves para pagar la renta. ¿Para qué me sirves entonces? La bolita se transformó en la silueta de un gatito dorado de puro fuego y se le lanzó a la cara, agitando sus patitas. ¿Qué no sirvo? Yo te cerré la cicatriz que tenías en la frente. Sin mí, estarías tiesa en ese catre por un mes. Además, escucha bien, hasta el agua donde me baño es milagrosa. Cura males, te pone la piel como de artista y te da fuerza. Soy mejor que cualquier remedio de farmacia. ¿Agua de baño? Lucía parpadeó. Sí. Como soy de río, me encanta el agua. Si me metes en un jarro, mi energía se pasa al agua. Bébetela y vas a ver cómo dejas de parecer una rama seca. Tu cuerpo está muy traqueteado, ocupas mi agua de baño para ponerte al tiro. La bolita, exhausta por el despliegue de energía, empezó a parpadear. Acuérdate, ponme en agua, ocupo recargarme, y con un suspiro de luz, se desvaneció de nuevo en la piedra de la muñeca. En ese momento, se oyó un grito alegre desde el patio. Ya llegué. Traigo un faisán que me encontré en el cerro. Ándale, chole, ponlo a coser para mi niña. Lucía se acomodó rápido la venda. No podía dejar que nadie viera que su herida estaba casi cerrada, sería imposible de explicar. La puerta se abrió y entró un hombre alto, de piel curtida por el sol y los vientos del mar, con una mirada cálida que iluminó el cuarto. «¿Papá?», dijo Lucía. Había escuchado que Esteban era un hombre muy trabajador, pero se preguntaba por qué alguien tan fuerte permitía que su familia viviera con tantas carencias. «Mi niña. ¿Qué susto nos diste?». Esteban se acercó al catre. Olía a selva y a mar. «Gracias a Dios que ya abriste el ojo. Debes tener un hambre de náufrago. Ahorita sale tu caldito». Lucía se sintió un poco incómoda siendo tratada como una criatura pequeña, pues en su mente seguía siendo la mujer fuerte de 29 años. «Gracias, papá. Pero que el caldo lo tomen también mi mamá y Pedrito».
Mi jefa está muy débil y el niño se asustó mucho por mi culpa. Esteban le acarició la cabeza con su mano enorme y callosa. Qué buena eres, Lucerito. Siempre pensando en los demás. Pero no te apures, hay para todos. Voy a cuidar la olla para que nadie te quite tu parte. En eso, Mari, su gemela, entró haciendo un berrinche. Ay, papá, no te hagas ilusiones. En cuanto entraste con el pájaro, los de la otra casa ya le echaron el ojo. El Beto se va a comer medio pollo y a nosotros nos van a dejar puro hueso y puro caldo ralo. Mari, no hables así de tu abuela. La regañó Esteban, aunque sin mucha convicción. Luego miró a Lucía. No te preocupes, yo me quedo junto al fogón. Nadie le quita su comida a mi hija. Mari le sacó la lengua a su papá cuando éste se dio la vuelta y le susurró a Lucía. Mi papá es un santo, pero es bien dejado. Nuestra abuela nos trae cortitos porque él no le sabe decir que no, y mi mamá es pura miel. Estamos fritos. Lucía asintió, empezando a entender el panorama, un padre trabajador pero demasiado obediente y una madre amorosa pero sin voz en la casa. Miró la piedra en su muñeca y le dijo a Mari. Oye, Mari, ¿me traes un jarro de agua? Quiero limpiar mi piedrita, tiene sangre y me da cosa. Le costó un trabajo inmenso no decirle niña y tratarla como su hermana mayor, pero sabía que tenía que empezar a jugar su papel si quería cambiar el destino de esa familia. Mentir sin parpadear. El sol de primavera empezaba a calentar el rocío sobre las redes de pesca en el patio. El gallo dio su último grito y Mari, la gemela de Lucía, se levantó de la cama con un suspiro pesado. Se vistió a oscuras, cuidando de no hacer ruido. Lucía, que había recuperado fuerzas gracias al agua de baño de la piedra, tenía el sueño ligero. Abrió un ojo y vio a su hermana poniéndose un suéter lleno de parches y remiendos. ¿Tan temprano, Mari?, susurró Lucía. Mari bostezó, mirando a su mamá que seguía profundamente dormida en el catre de junto. ¿Te desperté, manita? Es que mi jefa se durmió bien tarde cuidándote. Voy a aventajarle al quehacer para que descanse otro ratito. Tú síguete durmiendo, que estás convaleciente. Lucía se quedó viendo la espalda flaquita de su hermana. Apenas tenía 8 años, en su otra vida, a esa edad las niñas solo se preocupan por las muñecas, pero aquí Mari ya cargaba con el peso de una casa. De pronto, un grito agudo rasgó la calma del patio. ¿Qué horas son estas? ¿A qué hora piensan poner el nixtamal? No porque tengan un enfermo en el cuarto se van a tirar a la milonga todo el día. Era la vieja Crucita. Sabía perfectamente a quién gritarle, a Soledad, que era un pan de Dios, y a Esteban, que no le replicaba por respeto. En cuanto los hombres se iban al mar, la vieja se convertía en capataz. Soledad se despertó de un brinco, asustada. Al querer bajarse de la cama, el mundo le dio vueltas y tuvo que sostenerse de la pared. Lucía saltó de inmediato para detenerla. Mamá, siéntese. Usted no está bien. No se van a morir si no desayunan a su hora. Si usted se me enferma de a de veras, mi papá se va a morir de la angustia. Según lo que Lucía había notado, su nuevo padre, Esteban, adoraba a su esposa. Siempre que estaba en casa, él cargaba el agua o partía la leña para que ella no lo hiciera, pero el pobre se mataba en la lancha y en el monte, y casi nunca estaba para defenderla de las garras de la madrastra. ¡Ay, Lucerito! No digas tonterías, ¿dónde aprendiste a hablar así?, dijo Soledad, con un leve rubor en sus mejillas pálidas. Mari no puede con todo sola, voy a ayudarle. Soledad intentó pararse de nuevo, pero Lucía la empujó suavemente de regreso al colchón. Usted no va a ningún lado. La abuela está en la pura menopausia y por eso anda de genio. Finga que no la oye. Lucía hizo una pausa y luego, con una voz que pareció un trueno, gritó, «Mamá. Mamá. ¿Qué le pasa? Abuela, corra». Mi mamá se desmayó. Soledad se quedó petrificada, mirando a su hija sin entender. Lucía le guiñó un ojo y le susurró, «Usted sígame la corriente, jefa. Acuéstese y no abra los ojos».
Antes de que Soledad pudiera protestar, la puerta se abrió de golpe. Crusita entró resoplando. ¿Ahora qué? ¿Qué familia tan salada? Lucía, ¿por qué gritas como loca? Es mi mamá, abuela. Dijo Lucía, tapándose la cara y fingiendo un llanto desgarrador. Por cuidarme no ha dormido nada, y en cuanto oyó sus gritos se quiso levantar rápido, pero se fue de lado. No despierta, abuela. Ay, Diosito. Vaya por el doctor Méndez, tengo miedo de que se me muera mi jefa. Crusita frunció el ceño, mirando el cuerpo inerte y flaco de su nuera. Chin, si ésta se me enferma de verdad, ¿quién va a lavar y a moler? Me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, pensó la vieja. No hace falta médico, dijo Crusita de mala gana. Está cansada, eso es todo. Déjala que duerma, pero no me hagas escándalo. Que descanse pues, pero tú no te me muevas de aquí. En cuanto salió al patio, Crusita se encontró con Leticia, la tía floja, que ya estaba quejándose de que no había café. Ya cállate, Leticia. Le gritó la vieja. Si tienes tanta hambre, métete a la cocina y hazlo tú misma. ¿No ves que Chole se desmayó? Ándale, muévete, que no te quiero ver de oquis. Leticia, que no había tocado un comal en años, entró a la cocina echando chispas. El desayuno estuvo listo casi a mediodía. El café se había quemado y las tortillas estaban tiesas como suela de zapato. Cuando regresaron los hombres de la pesca, don Silverio, el abuelo, probó la comida y soltó la tortilla de golpe. Esto no se puede comer. Está más duro que un pecado. ¿Qué pasó en la cocina? Pregúntale a tu nuera consentida. Repuso Crusita, señalando a Leticia. Estuvo 4 horas ahí metida para darnos esta porquería. Don Silverio suspiró. ¿Y Chole? ¿Por qué no cocinó ella? Lucía, que venía entrando con un jarro de agua, contestó de volada. Mi mamá se desmayó del puro cansancio, abuelito. Sigue allá adentro, que no vuelve en sí. ¿Qué? Gritó Esteban, soltando las redes. Mi Chole. Sin decir más, el hombre corrió hacia el cuarto, olvidándose por completo del hambre y del mal humor de la casa. Lucía sonrió para sus adentros. Primera lección de la casa, pensó, si no nos valoran por lo que hacemos, nos van a extrañar por lo que falta. El festín de la marea. ¿Por qué se desmayó? ¿Qué dijo el doctor? Preguntó don Ceodario, el abuelo, con la voz cargada de preocupación. Él sabía que su nuera Chole era el motor silencioso que mantenía la casa en pie. La abuela no nos dejó llamar al doctor, abuelito, soltó Lucía con una rapidez letal, aprovechando el momento para poner en evidencia la tacañería de la vieja. Dijo que con una dormidita se le pasaba. ¡Qué tontería! Don Ceodario frunció el ceño, dejando de lado su plato de frijoles ralos. En cuanto terminen de comer, que vaya alguien por el doctor Méndez. No dejen que una gripa se vuelva neumonía. La vieja Crusita rezongó por lo bajo. Dinero y más dinero. Tenemos que juntar para el viaje de Rigoberto, el tercer hijo, a la capital. Tiene que presentar sus exámenes para el gobierno. Si nos gastamos los pesos en médicos para Chole, luego no digan que el muchacho no progresó por nuestra culpa. Don Ceodario golpeó la mesa con la palma de la mano. Ya basta. Esta familia no está en la ruina. Esteban trae buenos pesos con la pesca y la caza cada mes. Rigoberto lleva años estudiando y no ha pasado ni el examen de la prepa. Si no puede ahora, que deje los libros y se ponga a sembrar maíz, que buena falta nos hace. Crusita se puso roja de la indignación. Según ella, una adivina le había dicho que su hijo Rigoberto llegaría a ser un licenciado importante y ella sería la gran señora del pueblo. Estaba dispuesta a matar de hambre a los demás con tal de ver a su hijo de traje y corbata. El abuelo no quiso seguir discutiendo. Se levantó y dijo con autoridad. Me voy a la milpa. Mari, ve a la cocina y prepárale a tu mamá un plato de fideos con 2 huevos estrellados. Que coma bien, que está bien flaca. Sí, abuelito. Ahorita mismo.
Contestó Lucía con una sonrisa de oreja a oreja, viendo cómo la cara de la abuela se retorcía de coraje. Mari. Mari, chamaca floja. Gritaba Cruzita al día siguiente. Ya va a llover. Recoge la ropa del tendedero. Lucía se despertaba diario con los gritos de la vieja, que parecía tener un megáfono en la garganta. Soledad, por puro hábito, quiso levantarse rápido de la cama, pero Esteban la detuvo suavemente. Tú quédate ahí, vieja. Hoy no salgo al mar porque hay mucha marejada, yo me encargo. Esteban se cambió de ropa y les dijo a los niños con un brillo en los ojos. Oigan, hoy la marea va a bajar mucho por el viento del suroeste. Es el mejor día para ir a churear, buscar mariscos, a las rocas. Vamos. Les voy a enseñar dónde encontrar ostiones, jaivas y camarones. Si Dios quiere, hasta un abulón sacamos. ¿Al mar? Papá, yo nunca he ido. Llévame. Suplicó Lucía. En su vida anterior, Lucía vivía rodeada de tierra y cerros. El mar era algo que solo veía en las películas o en aquel viaje relámpago a Veracruz. Llevaba una semana encerrada por culpa del golpe en la frente y sentía que le iba a salir moho si no salía de esas 4 paredes. Además, era la oportunidad perfecta para usar su agua de baño de la piedra en el mar y ver qué pasaba. No, Lucerito, dijo Soledad asustada. Hace mucho viento y todavía tienes la herida tierna. Espérate unos días. Lucía no se dio por vencida. Puso su mejor cara de perrito abandonado y miró a Esteban, sabiendo que él no le decía que no a nada. Ándale, mamá. El abuelito dijo que ya estoy mejor. Ocupo aire puro para que se me cierre la herida. Papá, por favor. Esteban se rindió al instante. Ándale, Chole, yo la cuido. Tú quédate a descansar. Al rato te traemos unos abulones para hacerte un caldito que te va a devolver el alma al cuerpo. Lucía salió disparada del cuarto antes de que su mamá se arrepintiera. En el patio, Juan ya tenía listos los cubos de plástico, los ganchos de fierro y las redes pequeñas. Mari y Pedrito daban saltos de emoción. El camino hacia la playa era caluroso y húmedo, típico de junio en las costas veracruzanas. Lucía, con su cuerpito de 8 años y sus piernas cortas, se quedaba atrás tratando de seguir el paso firme de su padre. Esteban, que medía casi 1,90 metros y era puro músculo, se dio cuenta, soltó una carcajada y la subió a sus hombros. Lucía se puso roja. Mentalmente tenía casi 30 años, se sentía ridícula ahí arriba, pero al ver que Pedrito la miraba con envidia, decidió disfrutar el viaje. Juan, preocupado por su hermana delicada, le puso un sombrero de palma. Póntelo, manita, que aunque esté nublado el sol de la costa quema hasta las ideas. Cuando llegaron a la playa, ya estaba llena de gente del pueblo aprovechando la marea baja. Ya nos ganaron los mejores lugares. Se quejó Pedrito. Si la tía Leticia no se hubiera tardado tanto con el almuerzo quemado, ya estaríamos allá. Esteban le dio un apretón cariñoso en el hombro. No te me achicopales, campeón. Tu papá conoce un lugar secreto donde nadie se atreve a ir. Ahí los ostiones son del tamaño de un zapato. El lugar secreto era una zona de arrecifes detrás de unos acantilados peligrosos. Las olas normalmente golpeaban con furia esas rocas, pero con la marea tan baja, el arrecife quedaba al descubierto como un tesoro escondido. Para cualquier otro sería imposible pasar, pero Esteban, con la agilidad de un gato de monte, fue pasando a los niños uno por las grietas de las rocas hasta que llegaron. Lucía abrió mucho los ojos. El arrecife estaba lleno de pozas cristalinas donde se veían peces de colores, caracoles y tenazas de jaivas asomándose. Era el paraíso para una negociante de comida como ella. Ante los ojos de los niños se extendía un universo de roca y vida. Mari y Pedrito salieron disparados hacia las pozas que dejaba la marea, mientras las olas se retiraban con un susurro. Juan, siempre más serio, se quedó cerca de su padre, pero al ver la cantidad de marisco pegado a las piedras, no aguantó las ganas y sacó su gancho de fierro. Lucía se quedó quieta un momento sobre una roca alta.
El viento le alborotaba el pelo y el olor a salitre le llenaba los pulmones. El mar se veía de un azul tan limpio, tan cristalino, que parecía cristal soplado. Ni en las postales de Veracruz que vio en su otra vida se veía algo tan puro. Lucerito, ven para acá. La llamó Esteban. Ponte estas botas de piel de tiburón que te traje. Tus pies no están curtidos como los de tus hermanos, y si pisas el coral o las piedras con lama, te vas a dar una buena cortada. Lucía se sorprendió de que su padre fuera tan detallista. Se puso las botas, que le quedaban un poco grandes pero cumplían su función, y se agachó para empezar la búsqueda del tesoro. Casi de inmediato, encontró unos bivalvos negros y alargados. Papá, mira. ¿Estos se comen? Esteban se acercó y sonrió. Nombre, mija. Esos son mejillones. Son puras vitaminas de mar. Junta todos los que puedas, si sacamos bastantes, los ponemos a secar al sol y en invierno los vendemos caros en el mercado del puerto. ¿Venderlos?, pensó Lucía. Ni loca. Con lo buenos que son salteados con ajillo y un toque de chile. Estos se quedan en la casa para que mi mamá recupere fuerzas. Juan. ¿Qué es eso que estás golpeando? Preguntó Lucía al ver a su hermano dándole a unas costras grises pegadas a la piedra. Son percebes, manita, explicó Juan con paciencia. Parecen dientes de caballo, ¿verdad? No tienen mucha facha, pero cocidos en agua de mar con un poco de limón son un manjar. Lucía agarró una pequeña espátula y empezó a picar la roca. Encontró carne tierna y blanca. Luego, sus ojos brillaron al ver algo familiar en una grieta. Miren. Un ostión. Asado con una salsa de habanero sabría a gloria. Pedrito se burló de su emoción. ¡Ay, Lucerito! Aquí les decimos muli o simplemente ostión de roca. Los que son muy grandes se venden bien para las boticas, dicen que curan debilidades. Lucía le lanzó una mirada de ya cállate y siguió llenando su canasta de bambú. ¿Caracoles? Estos son pequeños, pero caldo sirven. Vengan para acá. ¿Una estrella de mar? ¡Qué bonita! ¿Se comerá? Bueno, por si las dudas, me la llevo. ¿Erizos? Parecen bolas de espinas, pero sé que por dentro tienen oro puro. A la canasta. Y un pulpo. Ja, ja, ja. A ver si te me escapas, condenado. Estaba tan metida en su papel de recolectora que no se dio cuenta de que se había alejado mucho de los demás, bordeando la base del acantilado. De pronto, algo en el agua, entre dos rocas grandes, la hizo detenerse en seco. Eso es una persona, pensó con el corazón en la garganta. Se veía un bulto oscuro flotando, mecido por la corriente. Papá. Papá. Corre. Vente para acá. Gritó Lucía, y su voz sonó aguda, cargada de un miedo real. Esteban llegó corriendo en 3 zancadas. ¿Qué pasó? ¿Te cortaste? Mira allá, papá. Parece un muerto. Esteban entrecerró los ojos. Tenía razón. Algún pescador debía haber naufragado por la marejada del mediodía. Sin pensarlo 2 veces, se quitó la camisa y se lanzó al agua, luchando contra el oleaje que empezaba a subir y a chocar con fuerza contra las rocas. Cuidado, papá. Hay muchas piedras abajo. Gritaba Lucía, nerviosa. Juan y los demás llegaron también, observando cómo su padre nadaba con fuerza hasta alcanzar el bulto. Esteban lo agarró y, con un esfuerzo sobrehumano, lo arrastró de vuelta hasta el arrecife. Juan y Mari ayudaron a subir el cuerpo a lo seco. Era un joven, de no más de 16 años, vestido con ropa negra que se veía fina, nada parecido a lo que usaban los del pueblo. Estaba pálido como un cirio, con las pestañas pegadas a la cara y los labios morados. «Todavía respira», exclamó Lucía, poniendo sus dedos bajo la nariz del muchacho. Esteban, jadeando por el esfuerzo, lo cargó sobre su hombro boca abajo para que expulsara el agua. El joven vomitó un chorro de agua salada. Tras sacudirlo un par de veces, lo recostaron de nuevo. ¿Se va a salvar, papá?
Preguntó Lucía, viendo que el joven era muy apuesto, a pesar de parecer una estatua de mármol. No llevaba mucho tiempo en el agua, dijo Esteban, revisándolo. Si no tiene un golpe interno, sale de esta. ¿Trajeron agua dulce? Denle un poco para que no se me deshidrate. Pero papá, preguntó Lucía mientras desataba de su cintura el guaje donde llevaba el agua de la piedra divina, ¿por qué darle agua si ya bebió mucha del mar? Yo sé. Dijo Pedrito muy serio. El agua de mar es pura sal, y la sal da mucha sed. Lucía le dio un apretón en los cachetes a su hermano. ¡Qué inteligente me saliste! Con cuidado, Lucía le pidió a Juan que levantara la cabeza del joven. Separó sus labios y, gota a gota, empezó a vaciarle el agua milagrosa en la boca. Sabía que si algo podía traerlo de vuelta de las puertas de la muerte, era el agua de baño de su pequeña piedra dorada. Ese día, la pequeña piedra dorada se lució cerrando la herida de Lucía, pero quedó tan agotada que se desvaneció. Lucía la metía diario en un jarrito con agua de manantial, pero el espíritu no daba señales de vida. Qué preocupante, pensaba Lucía. Pero tras ver de lo que era capaz, ya no dudaba. Empezó a usar esa agua de baño para cocinar y para que todos en la casa bebieran. Al menos en ella, el efecto era claro, ya no sentía que el viento la iba a tumbar y tenía más chispa. Ya despertó. Manita, ya abrió el ojo. El grito de Mari la sacó de sus pensamientos. Lucía se acercó. El joven parpadeó, revelando unos ojos profundos y brillantes, como si tuviera estrellas atrapadas en las pupilas. ¿Fueron ustedes los que me sacaron del agua? Preguntó él con una voz fría y elegante, como el agua de un pozo profundo. Lucía le sonrió con calma. Andábamos chureando en las piedras cuando lo vimos flotando. Mi papá es el mejor nadador de por acá y se lanzó por usted. Qué bueno que no se nos fue para el otro lado. El joven clavó su mirada en la niña. Parecía de unos 5 años por lo flaquita, aunque ella gritaba en su mente, que tengo 8, caramba. A pesar de su aspecto de campesina pobre y su pelo amarillento por la falta de comida, la niña emanaba una paz que él no había visto ni en las damas de la corte, que siempre andaban con poses ridículas. Al menos esta escuincla no es molesta, pensó él. Gracias, dijo él, tratando de sentarse. ¿No vieron a nadie más? Había desoído los consejos del capitán y salió a probar barcos nuevos en mal clima. El naufragio demostró que esos barcos no servían para cruzar el océano, mucho menos para las expediciones que su tío, el rey, tenía en mente. ¿Gente? ¿Cómo los de aquel barcote? Preguntó Esteban, señalando un buque enorme de 2 pisos que se divisaba a lo lejos. Era un barco imponente, nada que ver con las lanchas del pueblo. En aquel buque, el mayordomo real estaba a punto de colgarse de un mástil de la pura angustia. Mi niño. Mi amo. Si no aparece el príncipe estamos todos muertos. Gritaba el hombre mientras los botes de rescate rodeaban los acantilados. El capitán del barco advirtió que no podían acercarse más por los arrecifes, pero al mayordomo no le importaba. Bajo el catre. En la cocina, la cena estuvo lista. Lucía se lució preparando una ensalada de algas con mucho ajo machacado y una sopita de lechuga de mar que olía a gloria. A la hora de comer, como era costumbre en el campo, los hombres y las mujeres comían aparte. A las mujeres les tocaba una tortilla tiesa de maíz viejo y un caldo de frijoles ralo. A los hombres les daban tortillas de harina, frijoles con manteca y verduras, porque eran los que trabajaban duro. Pero los platos de Lucía fueron el éxito. El abuelo Silverio no paraba de chulear la ensalada de ajo. «Qué buena mano tienes, Lucerito», decía el viejo. La abuela Crucita, envidiosa, soltó el veneno. Pues ya que la niña está tan fuerte y hasta cocina, ya no hace falta darle comida especial. Que coma lo mismo que todos de ahora en adelante. El doctor ya dijo que está sana. Lucía sintió un bajón. Eso significaba volver a las tortillas de aserrín y al caldo amargo. Ni modo, pensó, por suerte mis abulones siguen a salvo. Mientras tanto, la tía Leticia y su hijo, que estaba bien gordito,
Se terminaron todo y se fueron a su cuarto a esconderse. Lucía sabía que tenían comida guardada que les mandaban sus parientes ricos. En esa casa, el que no hacía trampa, no comía. Al día siguiente, todos en la rama oeste se levantaron con el primer rayo de sol. Esteban se preparaba para ir al monte con su compadre. Soledad ya andaba barriendo el patio. Lucía despertó temprano, movida por la urgencia de vender su tesoro. «Papi, ¿ya te vas?», preguntó. Esteban le dio un beso en la frente. «Sí, mija. Tu mamá me hizo unos burritos para el camino. Pórtense bien». En cuanto Esteban se fue, Lucía sacó el jarro de barro de abajo de la cama. Los abulones se veían más vivos y brillantes que nunca gracias al agua mágica. Pero Lucía tenía un problema, ella no conocía el camino al puerto. «Juan, ¿está muy lejos el pueblo?», preguntó Lucía, siguiendo a su hermano mayor hacia la salida, cuidando que nadie en el cuarto principal despertara. Juan la miró con sospecha. «Caminando es un buen trecho, como 2 horas o más por la pura playa y el cerro». «¿Por qué preguntas?». «No me digas que quieres ir a vender eso», señaló el jarro. Lucía suspiró mirando sus piernas cortitas. 2 horas de ida y 2 de vuelta la iban a dejar frita. ¿Y no pasa alguna carreta o algún burro que vaya para allá? ¿Un carruaje? Ni lo mande Dios. Eso es para los ricos del puerto, dijo Mari soltando una risita. Aquí apenas hay tierra para sembrar, nadie tiene caballos. Pero el tío Chen, el del pueblo de junto, tiene una carreta de burro. Él acarrea mercancía, pero si le sobra campo, lleva gente al pueblo por unas monedas. Juan, viendo la determinación en los ojos de Lucía, se acomodó el morral. «Todavía tenemos leña en la casa. ¿Qué tal si te acompaño al pueblo para que no vayas sola?». Lucía aceptó de inmediato. Tenía la astucia, pero no el mapa, así que Juan era su guía perfecto. Mari quiso ir también, pero sabía que si se iban los 3, su mamá tendría que cargar con todo el trabajo y la abuela Crucita la mataría a gritos. «Espérenme tantito», susurró Mari. Corrió al patio y regresó con una bolsita de tela escondida entre las ropas. Con una sonrisa de complicidad, sacó unas cuantas monedas de cobre. «Es la primera vez que Lucerito va al pueblo. Váyanse en la carreta para que no se cansen». «¿Y esto?», preguntó Juan asombrado. En esa casa, cada centavo que entraba iba a parar al delantal de la abuela. «Es de las hierbas que me enseñó a juntar el doctor», susurró Mari. «Las vendí en la botica. Quería comprarle dulces a mi hermana para que se le quitara el sabor amargo de las medicinas, pero mejor usénlo para el pasaje». Lucía se conmovió. Agarró las 6 monedas y le apretó la mano a su gemela. «Te las tomo prestadas, Mari. Te juro que te las voy a devolver al doble». 30 minutos después, los hermanos ya estaban arriba de la carreta del tío Chen. El burro trotaba alegremente y lo que a pie eran 2 horas, se convirtió en una. Llegaron al pueblo de Tanghua a eso de las 8 de la mañana. Era un puerto pequeño pero muy vivo, lleno de carretas cargadas de mercancía que iba hacia la capital. «Juan, ¿cuál es el restaurante más fufurufo de aquí?», preguntó Lucía mientras caminaban por la calle principal, esquivando caballos y gente que iba al mercado. «Hay 2 famosos, el Mesón del Sol y el restaurante La Perla. Mi papá siempre va primero a El Mesón porque está más cerca. Vamos a calar suerte ahí». El Mesón del Sol era un edificio de 2 pisos, elegante y con aire de mucha alcurnia. Todavía no abrían, y un mesero joven estaba barriendo la entrada con una cara de flojera que no podía con ella. Al ver la ropa remendada de los niños, el tipo frunció el ceño y les aventó el polvo con la escoba. «Lárguense de aquí», gritó con desprecio. «Aquí no regalamos obras. Si quieren limosna, busquen otra esquina. Ándele, circulen». A Lucía se le subió la sangre a la cabeza. «Limosnera yo, si supieras que traigo una fortuna en este jarro», pensó. Pero tragó saliva y puso su mejor cara de cliente. «Oiga, joven, ¿está el gerente? Traigo marisco fresco de primera. Queríamos ver si les interesa comprarlo».
El mesero soltó una carcajada burlona. ¿Tú? ¿Cosas de primera? Mira cómo vienes de mugrosa, niña. Aquí tenemos proveedores fijos, no le compramos a cualquier muerto de hambre. Lárgate antes de que te saque a escobazos. No le hable así a mi hermana. Saltó Juan, poniéndose frente a ella. Justo cuando el mesero iba a seguir insultándolos, un hombre de mediana edad con aire de contador salió a la puerta. ¿Qué es tanto escándalo? Gerente Quirós, dijo el mesero cambiando el tono a uno de lamebotas. Estos indigentes que no dejan de molestar. Indigente su abuela, replicó Lucía mirando al gerente. Señor, traigo abulones de roca, de los grandes. ¿Le interesa verlos o prefiere que se los lleve a la competencia? El gerente Quirós los miró de arriba abajo, sin mucha fe. ¿Abulones? Bueno, si son de buen tamaño, los compramos. Pásale. Lucía levantó la tapa del jarro. Son de los finos, señor. Miden más de 15 centímetros cada uno. En ese momento, un joven caballero que pasaba a caballo, vestido con una túnica de seda carísima, tiró de las riendas al escuchar el tamaño. ¿Abulones de 15 centímetros? Eso era una rareza digna de un banquete real. El magistrado del pueblo cumplía años esa tarde y el banquete se daría en el restaurante de enfrente, La Perla, donde andaban desesperados buscando un plato principal que dejara a todos con la boca abierta. Por otro lado, el gerente Quirós ya le había echado el ojo a la mercancía y estaba que no se la creía. Eran abulones de concurso, de esos que solo se ven en los banquetes de la capital. Pero, queriendo pasarse de vivo con los niños, puso cara de les estoy haciendo un favor y dijo con desprecio. Miren, chamacos, no me quiten el tiempo por 3 bichos. Pero bueno, se ve que tienen necesidad y uno es de buen corazón. Les doy 800 reales, monedas de cobre, por todo, y eso porque me estoy arriesgando a que no se vendan. ¿800 reales? Lucía y Juan se quedaron fríos. Lucía, sin decir agua va, le arrebató el jarro de barro de las manos al gerente. Oiga, señor Quirós, ¿nos vio cara de limosneros o qué le pasa? Estos abulones valen 3 veces eso y usted lo sabe. ¿Cómo dices? El gerente se acarició la barba con aire de suficiencia. Por estos abulones, lo que te doy es mucho. Si vas a otro lado, no te dan ni 600. Véndelos ya o luego no me llores cuando se te echen a perder. Lucía dudó un segundo. Ella sabía que traía una fortuna, pero no conocía el precio exacto del mercado en ese puerto. Miró a Juan buscando una señal. Su hermano, lejos de asustarse por los humos del gerente, le dio una sonrisa tranquila a Lucía y le habló al hombre con una firmeza que sorprendió a todos. Mire, jefe, los negocios son de común acuerdo. Si a usted no le gusta el precio y a nosotros no nos gusta su oferta, pues con permiso y que Dios lo acompañe. Vámonos, hermana. El gerente Quirós pensó que con un par de gritos los iba a doblar, pero al ver que de verdad se daban la vuelta para irse, se puso nervioso. Piénsenlo bien. Si salen de aquí, nadie en esta calle se los va a comprar. Lo que el Mesón del Sol rechaza, nadie más lo toca. Vaya, vaya. Se oyó una risa joven y burlona desde la calle. Don Quirós, ¿qué humo se carga usted hoy? ¿Desde cuándo el Mesón del Sol es el dueño de todas las voluntades del puerto? Era el joven caballero del caballo, Julián Soler, el tercer heredero de la influyente familia Soler, dueños del restaurante de la acera de enfrente, La Perla. No soporto ver cómo alguien, bajo el nombre de un negocio serio, trata de estafar a unos niños con un tesoro así, dijo el joven Julián bajándose del caballo con una elegancia que hizo que la gente se detuviera a mirar. Usted no se meta, niño rico. Chilló el gerente Quirós, pero al ver que los pescadores y marchantes del mercado se empezaban a amontonar, el sudor le empezó a correr por la nuca. La reputación no era todo en el puerto. El joven Julián Soler le sonrió a Lucía de forma encantadora. Niña, ¿me dejas ver esos abulones? Vamos a ver si este buen hombre te estaba dando un precio justo o si solo quería aprovecharse de tu tamaño. Juan, que era más precavido que un gato viejo,
entendió la jugada de inmediato. El joven Julián no los estaba ayudando por pura caridad, estaba usando la situación para quemar la imagen de la competencia frente a todo el pueblo. En pelea de gallos, las plumas son las que vuelan, pensó Juan. Mire, joven amo Julián, dijo Juan con mucho respeto, jalando suavemente a Lucía hacia atrás, los negocios son de voluntad. Al señor no le gustaron nuestros precios y nosotros ya nos vamos. No queremos causar alboroto. Con permiso. Y antes de que Julián o el gerente Quirós pudieran decir otra palabra, Juan sacó a Lucía de la multitud con paso veloz. El gerente Quirós se metió a su local bufando de coraje, con el miedo metido en el cuerpo de que el chisme de su tacañería llegara a oídos de sus patrones. ¡Ay, Juan! ¿Por qué no dejamos que ese tal Julián pusiera en su lugar al viejo Quirós? Preguntó Lucía todavía haciendo pucheros y agitando el puñito mientras se alejaban. Juan le pellizcó un cachete con cariño. Porque el Mesón del Sol tiene amigos poderosos en el gobierno, Lucerito. Los pobres no debemos ser el martillo en peleas de ricos. Si humillamos al gerente en público usando al joven Soler, luego Quirós se va a desquitar con nosotros o con mi papá en el muelle. Lucía se quedó muda. Como alguien que venía de un mundo de leyes y derechos, le cayó el 20 de que en esta época la justicia era un lujo para el que tenía el apellido más pesado. Hermano, ¿entonces aquí el rey manda sobre todo y todos? ¿Nadie puede cuestionar nada? SHHH. Juan casi le tapa la boca, asustado. No digas esas cosas así de fuerte, niña. Si nos oye un guardia, nos meten al bote por falta de respeto a la corona. Por suerte el magistrado de aquí es derecho, pero mejor no le busques ruido al chicharrón. Jajaja, una risa clara y divertida sonó justo detrás de ellos. Los hermanos saltaron del susto. Era el joven Julián Soler, que venía caminando tranquilamente detrás de ellos tirando de las riendas de su caballo. A Juan se le fue la sangre a los pies. ¿Habrá oído lo que dijo Lucía sobre el rey? Se dio la vuelta rápido y se inclinó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Joven amo Julián, gracias por defendernos allá atrás. El joven Julián Soler se sacudió el polvo de su túnica de lino fino y soltó una carcajada. En realidad, no lo hice solo por ustedes. Como el encargado de la perla, no dejaría pasar ni una oportunidad para darle en la torre al Mesón del Sol. Fue una lástima que no me dejaran terminar. Cuando Lucía se enteró de que este muchacho era el mero jefe de la perla, miró a Juan con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Entonces tú mandas en la perla? ¿Tú tomas las decisiones de qué se compra y qué no? Juan, viendo las intenciones de su hermana, le jaló la manga en silencio, pero Julián Soler ya estaba inflado de orgullo. Mi familia me dio el restaurante para que fuera aprendiendo el oficio. Así que sí, lo que yo diga, se hace. Caminaron un poco más y llegaron frente a la imponente entrada de la perla. Lucía se quedó con el ojo cuadrado, el lugar era majestuoso, con ventanales grandes y un aroma a comida de reyes que se sentía desde la esquina. ¡Qué bárbaros! Pensó, estos Soler sí que tienen plata si le dan este palacio a un chamaco para que practique. Joven Julián, ¿por qué regresó tan pronto? Preguntó el gerente de la perla, un hombre llamado don Facundo, que era el brazo derecho del papá de Julián. Don Facundo miraba a los niños con curiosidad, pero sin despreciarlos. Si el joven amo los traía, algo debían tener. Julián, por su parte, ya estaba en modo jefe. Don Facundo, ¿cómo van los preparativos para la cena del gobernador? Todo listo, joven. Aquí tiene el menú. Don Facundo le entregó un papel con caligrafía elegante. El gobernador era un hombre de gustos refinados, de familia de abolengo, y su esposa era nada menos que hija de un conde de la capital. Aunque la cena era sencilla, apenas 10 personas, el nivel de exigencia era altísimo. Julián leyó el menú y arrugó la nariz, faltaba algo que de verdad gritara lujo y elegancia. Voy a platicar de negocios con estos hermanos, ordenó Julián, prepárenos una mesa tranquila y traiga algo de tomar. Mientras subían, Lucía observaba todo con ojos de experta. El lugar era cálido, elegante y olía a limpieza. Julián,
por su parte, no les quitaba la vista de encima. Le sorprendía que, a pesar de su ropa remendada, la niña no se viera ni asustada ni chiquita frente a tanto lujo. Estos niños de pueblo tienen algo raro, pensó. Para romper el hielo y calmar a Juan, que seguía nervioso por lo que Lucía dijo del gobernador, Julián habló con suavidad. No te esponjes, Juan. En esta nuestra gran nuevo virreinato de la Nueva España, el rey actual es muy abierto. Él dice que la gente debe poder hablar sin miedo. Tu hermana no dijo nada malo, al contrario, si el soberano es bueno, ¿por qué habría de ofenderse por una pregunta? ¿Libertad de expresión? Lucía parpadeó. Esa frase sonaba muy moderna para el siglo XVI. Pero lo que más le intrigaba era saber exactamente en qué año estaba. Oye, ¿entonces ahorita el que manda es el rey Carlos? Soltó Lucía sin pensar. En cuanto abrió la boca, se quiso morder la lengua. ¿Y si aquí cortan cabezas por decir el nombre del rey? Julián la miró extrañado. Pues sí, estamos bajo el reinado del rey, pero, ¿quién es ese tal Carlos? Nuestro soberano se llama Rey Julián y, hijo de la gran fundadora. Lucía se quedó fría. ¿Cómo? ¿No estamos en la línea de los reyes que vienen de España? Julián soltó una carcajada y se sentó a la mesa. Niña, pareces de otro mundo. El primer gran rey de esta tierra, don Mateo I, no vino de España para mandarnos, sino que unificó estas tierras hace 100 años y creó su propio imperio independiente. Se dice que en su juventud era un hombre muy pobre y sin suerte, un don nadie, pero a los 22 años, de repente, ¡pum!, se volvió un genio, inventó máquinas, trajo semillas de lugares lejanos y cambió la historia. Lucía sintió un escalofrío. ¿Un hombre pobre que de pronto se vuelve un genio e inventa cosas que no pertenecen a su época? ¿Y de dónde dicen que sacó todo ese conocimiento? Preguntó Lucía con la voz temblorosa. Las leyendas dicen que tuvo una visión o que encontró un objeto mágico, respondió Julián restándole importancia. Lo cierto es que este imperio no es como los de los libros viejos. Aquí tenemos especias y frutos que el rey Mateo trajo de quién sabe dónde. Lucía miró sus manos. Entonces, este no era el pasado que ella conocía. Era un pasado alterado. Y si ese tal rey Mateo había sido un transmigrado como ella, entonces el mundo era mucho más interesante y peligroso de lo que pensaba. Bueno, dijo Julián Soler, volviendo al presente, déjense de historias antiguas. Enséñenme esos abulones de 15 centímetros. Si son lo que dicen, el gobernador va a quedar encantado y yo les voy a pagar lo que es justo. Resulta que ese primer rey, don Mateo, no solo fue un guerrero que sacó a los invasores, sino un genio adelantado a su tiempo. Mientras que como gobernante era apenas bueno, como visionario fue un fuera de serie. Dicen que a los 12 años ya andaba construyendo barcos y que, en un viaje misterioso, trajo la sal, pimienta, azúcar, el camote y el cacahuate. Gracias al camote, que crece hasta en las piedras, la gente dejó de morir de hambre y el imperio se estabilizó. Luego, su nieto, el actual rey Juliani, se encargó de bajar los impuestos y apoyar a los comerciantes. Por eso el puerto estaba tan vivo. Lucía estaba procesando todo, o sea que caí en una línea del tiempo donde alguien ya hizo el trabajo sucio de traer los condimentos, perfecto. Ahora solo me toca a mí hacerme rica. Miró al joven Julián Soler con una sonrisita. Esa ovejita con ropa de seda iba a ser su primer gran cliente. Aunque hacía un calor de los 1000 demonios, Julián sintió un escalofrío. ¿Qué pasó? ¿Me habrá pegado el aire?, se preguntó, sin saber que Lucía ya lo estaba calculando como su mina de oro. A ver, joven Julián, dijo Lucía con mucha seriedad. Usted manda aquí, ¿verdad? ¿De veras quiere mis abulones? Si son tan buenos como dices, la perla paga lo justo. Déjame verlos. Lucía abrió el jarro. Los abulones, que se habían pasado la noche bebiendo el agua de la piedra mágica, se veían increíbles, gordos, brillantes y con un aroma a mar limpio que llenó la habitación.
Julián mandó llamar a don Facundo y al maestro cocinero Chen, un viejo que llevaba 30 años picando cebolla. «Válgame el cielo», exclamó el cocinero. «He visto bulones en mi vida, pero estos parecen criados por los mismos ángeles. Están perfectos para el banquete del gobernador». Julián Soler no lo pensó 2 veces. «Hecho. La perla se los queda. ¿Cuánto quieres por ellos?». Lucía sabía que era el momento de apretar. Miró los ojos brillosos del cocinero y soltó el golpe. «Son 9 abulones. Quiero 1 peso de plata por cada uno. Y no le bajo ni 1 centavo». A Juan casi se le sale el corazón por la boca. 9 pesos de plata, esta niña perdió la cabeza, pensó. Él esperaba sacar 2 o 3 pesos por todo el montón. Don Facundo frunció el ceño. En el puerto, 1 peso por pieza era caro, pero Julián Soler, que no sabía lo que costaba la vida y solo quería lucirse con el gobernador, levantó la mano. «Don Facundo, páguele a la niña». El cocinero se llevó el jarro como si trajera oro molido. Don Facundo, suspirando por el gasto, sacó 2 monedas grandes de 5 pesos de plata cada una. «Joven amo», murmuró el gerente, «usted está muy verde todavía. 1 peso por abulón es un robo, pero en fin». Juan miraba las monedas brillantes en la mesa y no se atrevía ni a tocarlas. «Señor, no tenemos cambio para darle el peso que sobra». Julián, que estaba de un humor excelente porque ya tenía el plato estrella para el gobernador, hizo un gesto de desdén: «Quédense con el cambio. Tómenlo como un adelanto. Pero eso sí, si su familia saca más cosas buenas, como aleta de tiburón o pepino de mar, me los traen primero a mí». «Prometido». Lucía sonrió de oreja a oreja. Agarró las monedas de un zarpazo. «Hecho. En mi familia somos los mejores pescadores de la costa. Si sale algo fino, aquí nos va a tener». Juan, recuperando el habla, trató de ser más realista. «Mire, joven, mi papá es Esteban el de la aldea de la montaña, y sí es muy bueno, pero los tiburones no se dan en maceta. No le haga mucho caso a las fantasías de mi hermana». «Fantasías o no, si traen algo así de bueno, aquí tienen su casa», dijo Julián dándole una palmadita en el hombro a Juan. Lucía, que ya estaba pensando en la seguridad, se acercó a don Facundo. «Oiga, jefe, ¿no me podría cambiar estas monedas grandes por monedas de 1 peso y 1 puño de reales de cobre?» Don Facundo sonrió. La niña no era tonta. «¿Estás segura? Si te las cambio, solo te daré los 9 pesos del trato original». «Trato hecho», dijo Lucía. «Es que si salimos a la calle con estas monedas de 5 pesos, nos van a asaltar antes de llegar a la esquina. Mejor que parezca que traemos puro cambio». Juan no entendía por qué su hermana regalaba 1 peso de plata así como así, pero Lucía ya estaba visualizando las compras: arroz blanco, harina fina, y quizás un pedazo de tela para que su mamá no pareciera un fantasma. Don Facundo regresó con una sonrisa, entregándole a Lucía una bolsita de tela tosca y un par de ristras de monedas de cobre. «Aquí tienes 4 pesos y medio en monedas de plata, y el resto te lo puse en cobre para que tengas cambio. Y guárdenlo bien, chamacos. No quiero que algún malandrín les eche el ojo», advirtió el gerente con tono paternal. «Muchas gracias, don Facundo», exclamó Lucía, acomodándose la plata bajo la ropa, mientras repartía el cobre con Juan. Antes de irse, Lucía pasó a la cocina trasera por su jarro viejo. En ese momento, vio entrar cubos y cubos de ostiones frescos. La cocina era un hervidero. «¡Ay, caray!», dijo Lucía asombrada. «Se ve que la perla vende de lo lindo. ¿De veras se acaban todo eso en un día?». El maestro Chen soltó un suspiro de frustración. «¡Qué esperanza, niña! Los ostiones aquí son moneda corriente, no es que sean un manjar raro». Pero el joven Julián volvió a comprar de más, no más por quedar bien con los pescadores. «Con este calor, esos bichos no aguantan nada. O los seco al sol o se me echan a perder». Julián Soler, que venía detrás de ellos, se frotó la nariz con pena. Sabía que se le había pasado la mano con el pedido. «Oiga», dijo Lucía,
arremangándose el vestido, ya que el joven Julián se portó tan bien con nosotros, yo les echo una mano. ¿Tienen azúcar y un poco de aguardiente o vino de cocina? Julián miró los brazos flacos de la niña. Pues claro, tenemos de todo. ¿Pero qué piensas hacer con tanta concha? Es una sorpresa. Tómelo como mi regalo de agradecimiento, joven amo. En su otra vida, Lucía solía prepararle salsa de ostión casera a su hermano para evitar los conservadores de las marcas comerciales. Sabía que el secreto estaba en la paciencia y en la esencia pura del molusco. Bajo sus órdenes, los ayudantes de cocina empezaron a desconchar los ostiones a toda velocidad. Lucía puso a hervir una olla enorme y, en cuanto el agua burbujeó, lanzó toda la carne y el jugo que quedaba al fondo de los baldes. No desperdicie ni una gota, que ahí está el sabor. Gritaba como una jefa de cocina experimentada. Al poco rato, la fatiga empezó a pegarle a su cuerpo débil. Oiga, usted, el de los brazos fuertes, ayúdeme a moverle aquí. Quítense, yo lo hago. Dijo el maestro Chen, apartando a los pinches. Le fascinaba ver el orden que llevaba la niña. ¿Le sigo moviendo hacia un solo lado? Lucía asintió. Dejaron que aquello hirviera por media hora hasta que el sabor se concentró al máximo. Luego, coló la carne, que serviría para otros platos, y se quedó solo con el caldo espeso. Limpió la olla, le untó un poco de aceite para que no se pegara y volvió a echar el concentrado, añadiendo el azúcar y el vino mientras se reducía a fuego lento. Para cuando llegó la hora del almuerzo, la cocina entera olía a gloria. La salsa era oscura, brillante y espesa como la miel. El maestro Chen metió una cuchara y se le abrieron los ojos como platos. ¡Santo Dios! Esto es increíble. Es puro sabor a mar, pero suave, saladito y dulce a la vez. ¿Cómo se llama esto? Es esencia de ostión, dijo Lucía con orgullo. Sirve para darle vida a cualquier comida. Mire, traiga esas verduras. En un santiamén, Lucía pasó unas hojas verdes por agua hirviendo, las puso en un plato y les echó un chorrito de su salsa y unas gotas de aceite de ajonjolí. A ver, prueben. El maestro Chen probó un bocado y se quedó mudo. Julián Soler, que por lo general le hacía el feo a las verduras, también probó con desconfianza. En cuanto el sabor tocó su lengua, se quedó tieso. Mi mamá me ha pagado 1000 cocineros para que coma verdura y ninguno le llega a esto. Niña, esto es magia. Julián y el maestro Chen se miraron. Ya no veían a una niña de pueblo, veían una mina de oro culinaria. Lucía, dijo Julián con tono serio, ¿nos vendes la receta? Lucía sonrió. Sabía que podía pedir mucho dinero, pero ella no era tonta. Sabía que Julián Soler pertenecía a una de las familias más ricas de la Nueva España. Un favor de él valía más que cualquier bolsa de plata. ¿Venderla? Si ya vieron cómo la hice. Si tienen dudas, pregúntenme. Se las regalo para que el banquete del gobernador sea el mejor de la historia. Julián se quedó impresionado. La niña no era ambiciosa, era inteligente. Estaba sembrando una amistad que, en el futuro, le abriría puertas que el dinero no puede comprar. El maestro Chen, que venía de una estirpe de cocineros celosos de sus secretos, no podía creer que Lucía soltara la sopa así como así. Lucerito, ¿no querrás primero consultarlo con tus papás? Mira que una receta así vale oro. ¿Qué va? Dijo Lucía con un gesto de desdén. Mis papás ni saben que esto existe. Esta idea es mía y de nadie más. ¿Verdad, Juan? Juan asintió, todavía medio aturdido por la bolsa de dinero que cargaba su hermana. El joven Julián Soler, viendo que la niña hablaba en serio, sonrió con elegancia. Está bien. Acepto el regalo, pero recuerda, si alguna vez se meten en líos, busquen la casa de los Soler y pregunten por mí. Mi palabra vale. Lucía celebró por dentro, exacto, Julián. Eso es justo lo que quería, un seguro de vida. Antes de irse, les dio un último consejo. Como hace calor, guarden la esencia en un lugar bien fresco.
No les va a durar más de un mes, pero con la clientela que tienen, dudo que llegue al viernes. Ni al miércoles. Rió el maestro Chen, abrazando su frasco de salsa como si fuera un recién nacido. Mientras salían escoltados por Julián y don Facundo, Felipe, el hijo del gobernador, iba llegando de sus clases y se quedó mirando con asombro cómo el joven Soler trataba con tanta cortesía a esos dos niños harapientos. ¿Y esos quiénes son, Julián? Parecen importantes para que les abras la puerta tú mismo. Julián, recuperando su aire de noble, saludó con una reverencia ligera. ¿Qué tal, Felipe? Llegas justo a tiempo. Acabo de recibir una cosecha de café de las montañas que huele a gloria. Pásale, olvídate de los niños y vamos a que pruebes una taza. El joven Wu, que era un apasionado de las bebidas finas, se olvidó de Lucía y Juan en un segundo y entró al restaurante. Ahora sí, Juan. Vamos de compras. Exclamó Lucía, caminando con la espalda derechita y el pecho inflado de orgullo. Juan se dio un golpe en la frente y le susurró. Lucerito, acuérdate que en la casa todo se entrega. Si la abuela Crucita ve que traemos plata, se nos va a armar la de Dios es Padre. Mejor. Lucía se tapó la bolsa de dinero bajo el vestido con cara de pocos amigos. ¿Acaso no es suficiente con lo que mi papá trae del mar? Él mantiene a todos, hasta al tío que se la pasa de vago estudiando. Que los grandes vean cómo le hacen. Este dinero es nuestro seguro y la abuela no tiene por qué saber nada. Y pobre de ti si abres la boca, que dejas de ser mi hermano. Juan vio que no había forma de ganarle. Está bien, pero escóndelo bajo el catre, donde no lo encuentre ni el diablo. Lucía empezó a comparar precios como toda una experta. En la tienda de ultramarinos, el maíz y el mijo costaban 2 reales la medida, la harina fina, 5, y el arroz, que venía de lejos, 7 reales. Un kilo de carne de cerdo de la buena estaba en 20 reales, y un pollo vivo, en 40. Aunque el rey Julián había calmado las guerras y traído comida, la mayoría de la gente seguía viviendo al día, igual que los pescadores de su aldea. Lucía sentía nostalgia por su vida pasada, pero su instinto de hermana mayor la empujaba a pensar en grande, necesitaba un negocio que no dependiera solo de la suerte de la red. En eso, un grito rompió sus pensamientos. Gorditas de chicharrón. Recién saliditas, bien calientes. A los dos les rugió la tripa al mismo tiempo. No habían probado bocado desde la madrugada. Vamos por unas gorditas. Gritó Lucía. Se acercó al puesto y pidió 4 gorditas grandes y 2 jarros de atole de grano. Juan, acostumbrado a los viajes de hambre con su padre donde no gastaban ni un centavo, estaba escandalizado. Lucía, con lo que cuestan estas gorditas podríamos comprar 2 kilos de arroz, yo mejor me tomo un poco de agua. Nada de eso. Ya las pagué y te las comes. Lucía le puso una gordita humeante en la mano y ella le dio un mordisco a la suya. Válgame. La masa estaba crujiente, el relleno de carne jugoso y el sabor era gloria bendita. En cuestión de minutos, los dos se habían terminado todo. Lucía soltó un eructo de pura felicidad. Qué rico es tener dinero. Dijo satisfecha. Juan, hay que comprar unas para mi mamá, para mi papá y para el pequeño Cito. Tu hermana mayor siempre va a cuidar de ustedes. Juan sonrió, pero el miedo volvió a asomar. Por los papás no hay problema, pero, ¿cómo vamos a explicar las gorditas sin que la abuela Crucita nos mande al calabozo? Tienen la panza llena y el corazón contento, pero el regreso a casa es peligroso. ¿Cómo lograrán meter comida y el dinero a escondidas en una casa donde la abuela cuenta hasta las moscas? Sigue el canal para escuchar más historias como esta.